El miedo siempre es una herramienta de control, porque los sistemas de opresión han aprendido a lo largo de la historia que no se puede controlar a una población masiva solo a través de la violencia explícita y de la violencia de la coerción. Entonces todos los sistemas de dominación han desarrollado una cultura del miedo en el que las personas nos convertimos en nuestras propias represoras, ¿no? Entonces en el sistema heteropatriarcal a las mujeres se nos ha educado en el miedo. Además es un miedo que funciona mucho porque no se nos ha explicado a qué tenemos que tener miedo. Se nos ha explicado solo que tenemos que tener miedo. Como no sabemos exactamente a qué, no tenemos estrategias de supervivencia ni estrategias de defensa. Entonces nos convertimos en nuestras propias represoras a través del miedo. En el caso de que nos encontremos con una situación de violencia o con una situación de opresión explícita, no nos vemos como personas que nos podemos defender. Buscamos como mucho que alguien nos defienda. Por lo tanto, nos hemos socializado como víctimas. Y aquí es donde yo creo que tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Individualmente tenemos que vernos a nosotras mismas como personas fuertes, como personas libres y como personas autónomas, y como personas que en caso de vivir una situación de violencia o de opresión explícita nos vamos a poder defender, pero también tenemos la responsabilidad de organizarnos colectivamente para dejar de ser un grupo oprimido. Somos un grupo que cobramos un 30% menos por el mismo trabajo. La principal causa de muerte de mujeres jóvenes entre 15 y 44 años sigue siendo la violencia machista. Sabemos que tenemos muchas posibilidades de sufrir agresiones, de sufrir violencia y de vivir situaciones de discriminación y de desigualdad en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, la mejor herramienta para luchar contra eso es la conciencia y la lucha feminista, y que no es normal que nuestro cuerpo sea algo que parece que no nos pertenece, sino que pertenece al resto de la sociedad, y que por eso todo el mundo puede opinar sobre él, sobre cómo tiene que ser o sobre qué prácticas tenemos que tener. Se nos ha vendido la desigualdad como el estado natural de las cosas y la manifestación extrema de la desigualdad, que es la violencia contra las mujeres, como algo aislado, cuando en realidad la violencia contra las mujeres lo único que es la manifestación extrema del sistema de desigualdad en el que vivimos. Cuando el colectivo de autodefensa feminista Las Farrucas de Iruña dice queremos que el agresor tenga tanto miedo como para que no nos agreda, en realidad se están refiriendo a una frase que también ellas usan mucho, que es queremos que el miedo cambie de bando. Que no se trata tanto de dejar de tener miedo nosotras para que lo tengan los hombres, sino que se trata de que la sociedad en la que vivimos, donde vivimos en situaciones de desigualdad constante y la violencia contra nosotras es una de las manifestaciones más brutales, no podría existir si no hubiera un sistema de legitimación de esa violencia. Los agresores no serían tantos ni se atreverían tanto a agredir si no hubiera todo un sistema de legitimación y de complicidad que hace que parezca que esos son comportamientos normales. Nosotras vamos a dejar de tener miedo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la sociedad no legitime las actitudes violentas de los hombres, ni las de acoso, ni las de creer que un no es el principio de una negociación y no el final de una conversación. El día que dejemos de tener miedo y dejemos de actuar como personas que tienen miedo, la violencia por lo menos va a cambiar de forma y no vamos a ser nosotras solo las víctimas. Es difícil encontrar mujeres con un discurso feminista a las que se les da libertad para hacer ese discurso y para hacer un análisis feminista y hacer propuestas feministas en los espacios de comunicación mixtos y mucho menos en los masivos. Cuando una mujer dice lo que piensa, lo dice desde una perspectiva feminista y además no le da miedo hacer el ridículo, hacer el payaso o ser soez o grosera o romper con el mandato de ser una niña mona que dice cosas que no incomodan, pues al final siempre hay la amenaza de igual es la última vez que sales. Hacer un discurso feminista desde la irreverencia no es fácil y la prueba está en todos los cientos y cientos de trolls que son hombres de izquierdas, porque son el público objetivo del canal de La Tuerca, que ven nuestros vídeos y que nos insultan, nos amenazan y nos dan clases de lo que es el feminismo y de cómo tendría que ser una mujer. Que el feminismo tiene que ser antipatriarcal, antihomófobo y lesbófobo, anticapitalista y antirracista. Es decir, el feminismo es una lucha contra la opresión y que no haya nadie que tenga privilegios
a costa de los derechos de otras personas, porque los privilegios siempre se tienen a costa de los derechos de otras personas.